Buenas noches a todos. Qué bueno que se conectan. Pensé que, bueno, San Juan ya iban a plantar hoy día. Nos pasaron el link mal. Doctor, buenas noches. Nos pasaron el link La mal. persona estaba Nos fuimos a otra clase. conectada hasta hace un momento. Seguro, Pero ya seguro estaba pensando que ya estamos estábamos en casi el festejo de todos. San Juan, usted, Sé ¿no? que, bueno, hoy día es una fecha bastante importante para mí también. Buenas noches, disculpe. Bueno, aprovechamos para reunirnos con nuestras Buenas noches, familias, doctor. amigos, Disculpe la todo, tardanza, estamos en otra clase. el poner el 100% de la atención. Pero bueno, vamos a aprovechar de más bien avanzar lo más posible. No vamos a tener hoy día descanso, pero para poder acabar unos minutos antes, ¿no? Unos 10, 15 minutos antes, para que, bueno, podamos hacer nuestras actividades de San Juan, por lo menos lo que se pueda, ¿no? Y reunirnos con nuestras familias, ya que, como todos saben, esta pandemia a veces... Yo no tengo San Juan hoy día porque aprender estoy más de de estos turno en mi valores familiares trabajo. y, bueno, también aprovechar de compartir más. Entonces sí, hoy día vamos a tener una clase bastante intensa, porque no vamos a tener un receso de media clase, pero eso es 10 minutos o 15 minutos del final, los vamos a aprovechar para, bueno, estar y convivir los que tengan algunos festejos, ¿no? Tal vez tengan ya planificado el festejar estas fiestas con su familia, pues los vamos a poder hacer por lo menos esos 15 minutos ampliar, para que no terminemos muy tarde. Para empezar, ya que ahora se había indicado como un repaso que yo se los voy a dar en este momento, de lo referente al régimen autonómico. Y luego vamos a pasar con un pequeño, algunos puntos de vista que ustedes tengan, y bueno, vamos a entrar a algunas preguntas. Primero, empezar con lo que habíamos visto, que les decía el régimen autonómico y el tipo de Estado que tenemos. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Buenas noches a todos los clase. estudiantes. Perdón, licenciado, por interrumpirlo. Compartir pantalla. Doctor, ¿me escucha? Lo que hemos visto en la anterior clase ha sido algo más que todo de antecedentes históricos y, bueno, todo lo referente a la evolución que ha tenido Bolivia, ¿no? Les decía, de un estado simple a un estado compuesto. Entonces, lo que vamos a ver ahora, simplemente a modo de recordar, es esto, ¿no? Bolivia, como les decía antes, el estado simple, que era lo que antes era Bolivia antes del 2009, donde todo el poder lo teníamos concentrado en el nivel central, en el gobierno central, ¿no? Y ese gobierno era el que se encargaba de determinar todo lo que se iba a realizar con los recursos, con los distintos sectores, ya sea telecomunicaciones, medio ambiente. Bueno, solo el nivel central era el que se encargaba de definir y de determinar la normativa. Posteriormente, Bolivia se ha constituido en otro modo de Estado, en un Estado compuesto, donde les había indicado que el poder ya no está centrado solo en el gobierno central, perdón por la redundancia, sino el poder ya está dividido entre los distintos niveles de gobierno. Nivel central del Estado, como también los gobiernos departamentales, municipales, indígena, originario, campesinos y gobiernos regionales. Asimismo, tenemos tres tipos de estados simples: los centralizados, donde todo el poder está en el gobierno central; los estados desconcentrados, donde este gobierno central mantiene la responsabilidad, pero delega ciertas atribuciones a otros niveles de gobierno u otras instituciones, desconcentrando su responsabilidad, pero no pierde esa responsabilidad. Ambos vienen a ser responsables como una responsabilidad solidaria, similar a eso. Y los estados simples descentralizados, que viene a ser ya una delegación de su responsabilidad como tal, es decir, el nivel central dejaría de ser responsable de los actos que realice la prefectura o un municipio, delegando esa responsabilidad. Y en el caso de los estados compuestos, les había indicado que son dos: uno que es el estado federal y el otro que es el estado regional o autonómico. En el caso del estado federal son estos estados como Estados Unidos,
México, Brasil, donde estos estados son los que determinan qué tareas o atribuciones vendría a tener el Estado-Unión, que vendría a ser el nivel central del Estado, ¿no? En nuestro caso. Y los estados autonómicos, como el nuestro, viene a ser una suerte de que la constitución política del Estado, a través de la Asamblea Constituyente, ha determinado cuáles van a ser las funciones que va a tener en cada nivel de gobierno, tanto en el nivel central como en los niveles subnacionales. Asimismo, habíamos visto esta diferencia respecto a lo que era lo que era Bolivia antes de que se constituya en un estado compuesto. Bolivia era un estado centralizado donde las prefecturas y los municipios estaban subordinados al gobierno central. Y actualmente, a partir del 2009, al constituirse en un estado compuesto autonómico, Bolivia y el nivel central del Estado y los niveles subnacionales ya comparten la misma jerarquía, ¿no? Eso es lo más relevante. Ya que no puede existir ningún tipo de subordinación del nivel central sobre, por ejemplo, el municipio o el departamento, sino más bien todos comparten la misma jerarquía y se enmarcan en las competencias que les han sido asignadas por la Constitución. Ahora bien, también repasando acá, este cuadro lo que nos muestra es la autonomía en Bolivia. Como les indicaba ayer, la autonomía en Bolivia está determinada por la Constitución, la Ley Marco de Autonomías y cierta jurisprudencia que emitido el Tribunal Constitucional. Y la define y la desarrolla con ciertas características específicas. La primera que les había indicado, que es la elección de autoridades, donde cada nivel de gobierno ya tiene la posibilidad de elegir tanto a la cabeza de su órgano ejecutivo, ya sea en municipios alcalde, en departamentos un gobernador, y también en el caso del órgano deliberativo o legislativo, puede elegir concejales municipales, por ejemplo, y también a los asambleístas departamentales en el caso de departamento. Por otro lado, teníamos también que la autonomía implica la administración de los recursos. Es decir, anteriormente al nuevo régimen autonómico de nuestro país, los recursos eran administrados por el nivel central y este nivel central condicionaba todos los recursos que eran asignados a los distintos niveles de gobierno. Actualmente, los niveles de gobierno pueden administrar los recursos que vayan a generar, como por ejemplo el tema de la creación de tributos, y también pueden generar otros recursos a través de la constitución de empresas municipales, por ejemplo. Sin embargo, esta administración de recursos va más allá. Asimismo, ellos pueden determinar en qué van a utilizar esos recursos. Puede ser que los van a utilizar en salud, en educación o en el mismo bienestar de su población como tal. Luego también hemos hablado de que la autonomía implica el ejercicio de sus facultades, considerando de que conforme a lo que establece la Constitución se han definido 5 facultades para los gobiernos subnacionales. La primera, que viene a ser la facultad legislativa, otra deliberativa y fiscalizadora, que son 3 facultades asignadas al órgano legislativo, y en el caso del órgano ejecutivo, tiene la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva, que las vamos a ver en un momento más a detalle. Y por otro lado, otro punto importante en este nuevo régimen autonómico son las competencias. Ya les había indicado que la diferencia la diferencia al hablar de un Estado autonómico viene a ser la igualdad jerárquica y el rango constitucional similar que tienen todos los niveles de gobierno. Y esto se hace respetar en base a las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Es por eso que es importante, al hablar de autonomía, considerar que todos los niveles de gobierno ahora cuentan con competencias que se les ha constitucionalizado y que solo estos niveles de gobierno pueden ejercer. No podría ejercer el nivel central una competencia asignada al municipio porque estaría invadiendo una competencia y eso le generaría responsabilidad, tanto en la vía administrativa hasta en la vía penal. Y por otro lado, como les decía, todos los niveles de gobierno tienen una igualdad jerárquica y un rango constitucional similar. Asimismo, a modo de recordar lo que habíamos visto ayer, en Bolivia existen distintos niveles de gobierno. El primero, que es el nivel central del Estado, que es 1,
Luego tenemos la autonomía departamental, que está compuesto por 9 departamentos. La autonomía municipal, a la fecha tenemos 337 municipios. La autonomía indígena originaria campesina, que actualmente son 4, pero existen varios municipios y varias comunidades que están buscando ser autonomía indígena originaria campesina. Entonces, en un futuro sí se espera que lleguen a ser más de 10 autonomías indígenas. Y una autonomía regional, que a la fecha es la autonomía regional del Gran Chaco. Hasta esta parte, bueno, en resumen, era lo que habíamos visto el día de ayer. Ahora vamos a entrar un poco a ver lo que es espacios de planificación y gestión, pero antes de partir en esta diapositiva, sí quisiera hacer algunas consultas. Como les había dicho en la clase de ayer, generalmente lo que hago para ver la participación es hacer algunas consultas a todos los participantes, ¿no? Y en base a eso podamos interactuar un poco. Ahora lo que vamos a hacer es algo más sencillo, ya que no hay mucho, bueno, todo lo que hemos visto era lo referente al régimen histórico y a los antecedentes. Sí quisiera que participemos un poco más hablando de nuestras tradiciones. Muy simple, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos en una fiesta Juan, donde, bueno, yo en mi caso tengo una costumbre en familia de cocinarnos unos pequeños salchichas y, bueno, comerlas entre todos, ¿no? Y eso es lo que generalmente hacemos cada año. Y, bueno, eso es lo que yo quería estirar, que se hace en La Paz, ¿no? También anteriormente recuerdo que hacíamos fogatas, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, todos disfrutábamos y tratábamos de unir a toda la cuadra para poder participar de estas fogatas y de esa manera conocernos más. No sé si ustedes me podrían compartir muy pequeños algunas de sus tradiciones, considerando de que estamos reunidos en este curso de varios departamentos. ¿Quién se anima primero? Yo, doctor. Bueno, yo la verdad cuando vivía en provincia yo lo veía más la tradición, porque veía que muchas comunidades se reunían y encendían, hacían las famosas fogatas, pero a la vez hacían, como dicen, la tradición como tipo carnaval, porque San Juan lo denominaban suerte. Entonces hacían miniaturas, decían, este año que me vaya bien, que me compre casitas y ese tipo chaya. Se hacían, y también un agradecimiento a la Pachamama con respecto a la cosecha que ha habido. Entonces, prácticamente la tradición en las provincias era recoger, comer el día siguiente el chuño, que se dice, chuño nuevo sería en español, chuño nuevo, ya sea con queso, con sardina, pero eso era la tradición cuando yo era niña, pero cuando ya emigré a la ciudad, tal cosa yo ya no vi. Y actualmente en las fogatas, y hay como las comunidades, las provincias tienen sus autoridades originarias, cada autoridad originaria que salía, ya no hacía su famoso, como se hacían, poner florcitas a sus animales, no lo hacían ya ellos, los que se dicen pasmaros en quechua, los alcaldes que ya habían pasado, las autoridades originarias, ya no hacen poner florcitas en carnaval a sus animales, ponían sus florcitas, ya sea en Año Nuevo o San Juan. Entonces era otro tipo de tradición que yo iba observando, pero después de aquí, ya cuando ya emigras a la ciudad, ya pierdes totalmente las tradiciones. Entonces yo rescataría esa parte de mi infancia, porque prácticamente de aquí de la ciudad no rescato nada más, que para mí ya se ha vuelto comercial el comer de los hot dogs, de aquello. Porque en provincia, cada uno entre niños ya era jugar con las chispitas, o las comunidades se reunían, o familias que hacían sus fogatitas. Y no solo hacían una fogata, hacían, significaba media docena.
Entonces, esas fogatas también tenían su significado. Esta fogata es para la suerte de toda mi familia, esta fogata es para la suerte y para que tenga animalitos, así. Entonces, habían diferentes fogatas, o sea, la misma fogata, pero tenías que ir procreando fogatas pequeñitas. Gracias. Muy interesante la tradición. No sé si alguien más se anima. Doctor, Yo. buenas noches. Le está hablando Mildred Charo. Bueno, ahora no, la tradición, bueno, sí se perdió bastante, tenía un significado diferente en cada región en San Juan. En mi caso personal, bueno, ahora yo lo paso con mi familia, nos seguimos un haddocks, obviamente no, ya no hacemos esta fogata. Lo que yo de niña tenía recuerdos con mis padres, que había una tradición, yo también, mis papás recuerdo que al igual que la compañera hacían este tipo de fogatas, incluso para cuando el sol, como el solsticio, ¿no? Decía, ¿no? Dábamos la bienvenida al invierno y se podía agradecer a la Pachamama. Pero también la fogata tiene otro significado. Ponían todo lo malo, todo lo que dejaban atrás y lo escribían en papel, o si no podían escribir en papel, todas sus cositas viejas los quemaban, todo lo malo que les recordaba y al día siguiente era un nuevo comienzo. Por eso es que se amanecía con la fogata y se recibía el primer rayo de la luz del sol. Entonces eso hacían en el lugar donde yo recuerdo, ¿no? De muy chica. Luego viniendo así a la ciudad, obviamente es diferente, la visión era muy diferente. Y ahora con esta situación del cambio climático y más la pandemia, es en casita, yo lo voy a pasar en casa con mi esposo y mis hijos, ¿no? Eso es, doctor. Bien, muchas gracias. Sí. No sé si alguien más se anima a compartir su experiencia en San Juan. Tal vez alguien. Sí, sí. Yo quisiera comentar ya como en la actualidad ya San Juan se considera quemar fogatas, jugar con chispitas. Yo comentarle que a mí, mis padres me comentaron que antes no se jugaba con fuego o leña, nada. Solo era jugar con agua, como carnavales. En la noche jugaban mojándose con agua, ya que eso consideraban una limpieza, la pureza del cuerpo. Y así, como al día siguiente, esperar los rayos del sol. Bueno, y otras después de un tiempo, es antes de que aparezcan los fuegos artificiales, jugaban con un alambre, con un trapo amarrado en la punta y con fuego, así, dando vuelta, y eso era, pero ahora tomando conciencia en la actualidad, con el cambio climático y todo, ya esta vez ya no prendemos fogata, no jugamos nada, porque ya somos mayores, tampoco los niños, más ya estamos en compartimiento familiar, un café, un pancito y ahí charlar y conversar. Bueno, eso yo lo considero ya San Juan, porque ya va a cambiar a futuro, creo que la tradición. Sí, tienes razón. Muchas gracias, Alberto. Quizá alguien más, tal vez de... Aquí, doctor. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo está, doctor? Bueno, mire, algo que me acuerdo de chico, mis padres tienen la costumbre, mis padres son de La Paz, yo nací también allá, pero mucho tiempo ya estoy acá viviendo desde los 5 años en Santa Cruz. Y bueno, una de las cosas que me acuerdo es que ellos quemaban, hacían una fogata para quemar la ropa vieja, ¿no? Con el augurio de que la costumbre de que iban a tener algo nuevo, ¿no? Y básicamente lo que rescato acá en Santa Cruz, la gente se reúne bueno, se reunía, ¿no? Antes de esta pandemia y antes del tema de la prohibición de las fogatas también, que ha sido muy, muy fuerte acá, con multas, ¿no? Se reunía para reunirse entre amigos, para poder compartir, digamos, esa noche fría, con panchito, chorizo, hasta hacer churrascos, ¿no? Y alguna oportunidad me acuerdo que he ido a Porongo, porque ahí también es una tradición
realmente muy fuerte, donde el municipio, digamos, organiza ese tipo de fogatas y la pizza de las brasas, ¿no? Y todo. Y después, pero en sí, digamos, es un compartir, yo le llamaría una especie de siempre estar buscando una renovación, ¿no? Porque el juego eso es, ¿no? La renovación, el buscar nuevos días, nuevas esperanzas. Y bueno, y ahora que estamos en pandemia, tal vez no se puede, pero sí en familia, en grupo, por medio de esta misma comunicación virtual, digamos, buscar siempre ese lazo, ¿no? Yo le decía a algunos familiares, ahora es importante ponerse en el lugar de la otra persona, no sabes cómo una llamada tuya, un mensaje, puede llegar a esa persona en el momento preciso. El día de la noche hablé con una persona, nunca, o sea, hace un mes no había tenido contacto y anoche me enteré que estaba con COVID. Y mire, la palabra mía, que de interés comunicarme con él, le hizo mucho bien. Y que eso es lo que más necesitan las personas en este tiempo. Una palabra, un aliento, ¿no? Eso, doctor. Perfecto, sí, es verdad. Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a...? Hola, ¿sí? Cireli. Está un poco mal tu comunicación. Está muy, muy entrecortado. Hola. Me cortó. Está el viento bien fuerte acá, seguro, me imagino que es eso. Puede ser, sí, está un poco complicado. Pero a ver si continúas, tal vez mejoró la comunicación. Yo te escucho mejor. Creo que se desconectó. Bueno, no sé si alguien hasta que vuelva, Cireli. Bueno, como vimos, sí hay factores comunes, ¿no? De renovación, por ejemplo, esta fiesta sí es bastante popular por eso. Bueno, anteriormente, ¿no? Cuando se hacían las quemas, las fogatas, yo igual recuerdo que era más para renovarse, para de alguna manera agradecer a la tierra por todo lo que nos había dado, ¿no? Era lo más relevante en estas fiestas. Y bueno, siempre venía de la mano con bastante comida, con mucho alcohol. Yo recuerdo siempre había sufumés de por medio, o habían algunos tipos de cócteles que hacíamos, y también aspectos que eran como dar una bienvenida, ¿no? A lo nuevo, a lo bueno, que bueno, tengamos la oportunidad para agradecer y además para reiniciar cada uno con nuevas perspectivas, nuevas intenciones en nuestra vida. Entonces sí es bastante importante esta fiesta, y sí es bueno por lo menos rescatar de esto eso, ¿no? El poder planificar de alguna manera qué es lo que vamos a hacer en lo que resta del año, tratar de actualmente unirnos más con las personas que queremos, recordar a las personas que están cerca, y bueno, siempre agradecer por toda la compañía que nos hicieron algunas personas que ya no estén a nuestro lado. Eso era lo que quería hoy rescatar un poco, más que nada, no hacer las preguntas, sino tener un intercambio más que todo multicultural, ¿no? Ya que estos grupos que ahora estamos formando nos dan la posibilidad de conocer los puntos de vista tanto de personas que estén en el occidente como en el oriente. Entonces, eso es lo interesante de poder interactuar ahora, ¿no? Conocer la cultura, por un lado paseña o de otros departamentos, y también poder pasar, como les decía, al oriente, y en base a eso enriquecernos un poco más, ya que siempre tenemos que aprender de que Bolivia es un país multicultural, y que, bueno, tenemos que ser siempre, tener siempre la mente abierta, o también conocer cuáles son las costumbres que tiene nuestro país. Gracias por esta convivencia, ha sido más un tema vinculado a la integración de todos nosotros, y bueno, para que podamos conocernos mejor y también interactuar un poco más. Ahora sí,
ya vamos a entrar un poco en materia, que es lo que estaba previsto para el día de hoy, que es, bueno, ver el régimen competencial. Vamos a terminar de ver lo que es el régimen autonómico, que hemos empezado la anterior clase, y vamos a pasar a ver todo lo que son las competencias en nuestro país. Como les indiqué en la anterior clase, ante cualquier duda, simplemente encienden su micrófono y vamos a tratar de atenderla lo antes posible. Respecto a los espacios de planificación y gestión, esto igual es una parte relevante en el régimen autonómico actual, ya que se ha determinado la necesidad de que se creen espacios de planificación y gestión. Por ejemplo, considerando de que no todas las regiones o los departamentos o los municipios tienen los recursos suficientes para poder ejercer sus competencias, se ha determinado de que puede existir la posibilidad de crear macroregiones. Es decir, lo que se busca esto es unir a los municipios más cercanos y colindantes en un determinado departamento para que estos puedan generar macroproyectos también. Es decir, por ejemplo, el tren metropolitano en Cochabamba. Este tren metropolitano en Cochabamba lo que busca es integrar y facilitar el transporte entre varios municipios. Por un lado, el municipio capital de Cochabamba, tenemos Pinto, tenemos otros municipios que están queriendo ser integrados a través de este proyecto. Y lo que se había pensado es generar una macroregión para que a través de esta región se generen proyectos que puedan de alguna manera beneficiar a todos los municipios colindantes, o por lo menos que sean los que están más urbanizados, por ejemplo. En el caso de La Paz, se había visto también la posibilidad de crear una región, o una macroregión, para poder gestionar el agua, porque en La Paz hemos tenido un problema bastante grande respecto al agua que se ha dado, no solo en La Paz, ¿no? Pero yo conocí mucho el tema de La Paz, que se ha dado hace algunos años, donde, bueno, hemos estado sin agua y se ha racionalizado todo por muchas semanas, y es ahí donde se ha visto la necesidad de integrar a varios municipios en un proyecto que pueda generar una mejor gestión de los recursos hídricos en el departamento. Por ejemplo, en la ciudad del Alto tenemos represas. Estas represas que van a ser los que van a dotar de agua potable al municipio de La Paz, al municipio de Palca y otros, como Mecapaca también. Entonces, toda el agua también residual que se genera de todos los desechos que se hayan realizado, que bota el Alto, que bota La Paz, también van a caer en los municipios de Mecapaca, Palca, que son el final de la cola. Entonces, sí, para hacer una gestión integral, donde se vea una buena gestión de agua potable, una reutilización de las aguas residuales y otras cosas, es que se había visto esta posibilidad de generar regiones o macroregiones donde se establezcan responsabilidades específicas. Y esto se constituiría en un espacio para planificar acciones a largo plazo o a mediano plazo, y también para la gestión, como les decía, para gestionar una mejor utilización de los recursos hídricos, en el caso de La Paz. Por otro lado, también se ha determinado la posibilidad de crear mancomunidades. Las mancomunidades, conforme a lo que establece la Ley Marco de Autonomías y también la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, es la posibilidad que tienen dos o más municipios de unirse para mejorar su gestión. Aquí es lo mismo, se generan una mancomunidad que viene a ser una oficina que se va a encargar de dar asistencia técnica o de gestionar recursos, puede ser, u otras actividades para los municipios que crean o consideren necesario crear una mancomunidad. Y por otro lado tenemos el distrito, que como ustedes han debido ver en todos los municipios, lo que se hace es dividir la jurisdicción o el territorio en distritos, en varios distritos, donde se va a utilizar de una mejor manera la gestión de los recursos para poder determinar las necesidades primordiales de cada uno de los distritos, ¿no? Por ejemplo, en La Paz tenemos el macrodistrito centro, que sus dificultades principales están vinculadas al autotransporte o al tema de
infraestructura caminera, mientras que tenemos distritos que están más alejados como Pongo, que bueno, en ese caso su principal objetivo de este distrito es fomentar el tema de la agricultura, el tema de la pesca y de los criaderos de pescado. Entonces, cada distrito va a tener necesidades específicas y lo que se hace a través de la creación de espacios de planificación y gestión es mejorar la utilización de nuestros recursos. Entonces, es fundamental considerar que a momento de hacer la ejecución de los recursos que han sido asignados a los distintos niveles de gobierno, se pueda generar una mejor planificación a través de la creación de espacios específicos, como en los municipios, por ejemplo, distritos, o en el caso de departamentos que se creen en algunas regiones, o en todo caso que se unan varios municipios para poder hacer proyectos más complejos, ¿no? Y que sean de beneficio para mayor parte de la población. Ahora bien, entrando ya a cada uno de los niveles de gobierno, como les había dicho, son 5 niveles de gobierno los que tiene Bolivia, y cada nivel de gobierno tiene una estructura interna, una estructura organizativa. En el caso del nivel central, esta está compuesta por 4 órganos. El órgano ejecutivo, que va a ser el encargado de ejecutar todos los recursos y también de ejecutar la normativa emitida por el órgano legislativo, cuenta con un órgano legislativo denominado Asamblea Legislativa, un órgano judicial y órgano electoral. En el caso de los departamentos, en los departamentos vamos a ver que tienen un órgano ejecutivo a la cabeza del gobernador y un órgano legislativo que está conformado por la Asamblea Legislativa Departamental. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, tenemos al órgano ejecutivo que está encabezado por el alcalde municipal y al consejo municipal que se constituye en el órgano legislativo y deliberativo. El gobierno autónomo regional, que como les indicaba parte hoy y también ayer, solo tenemos uno actualmente, ¿no? Que es el gobierno autónomo regional del Gran Chaco. En este caso tienen un órgano ejecutivo que está conformado por el ejecutivo regional, que es la cabeza de todo el gobierno autónomo regional, y también cuentan con ejecutivos seccionales, que tienen igual un rango similar al ejecutivo regional, pero estos ejecutivos seccionales velan por cada uno de sus municipios, y una asamblea regional que viene a ser un órgano deliberativo. Y por último, los gobiernos autónomos originarios campesinos, que estos, bueno, van a estar, su estructura institucional y organizativa va a estar definido en su estatuto, ya que pueden tener un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, pero si ellos creen que no es necesario, también podrían solo generar un órgano específico que se encargue de todas las decisiones. Ellos no se tienen que enmarcar en esta figura tradicional, como siempre hemos visto, de un órgano ejecutivo a la cabeza del alcalde y un órgano deliberativo que vendría a ser, por ejemplo, un consejo o una asamblea, ¿no? Ellos pueden definir en base a sus normas y costumbres cómo va a estar organizado internamente cada gobierno autónomo indígena originario campesino. Luego, entrando a un tema igual bastante importante, vamos a ver las facultades. Como les había indicado, es una característica fundamental de la autonomía en nuestro país, la otorgación de facultades específicas a los distintos niveles de gobierno. Por un lado, en el caso del órgano, empezaríamos por el órgano legislativo, se ha asignado 3 facultades específicas: la facultad legislativa, la facultad deliberativa y la facultad fiscalizadora. En el caso de la facultad legislativa, lo que se hace es dar la posibilidad a este órgano de emitir leyes, cuyo contenido es normativo en las materias que son de su competencia. Es decir, en el marco de las competencias que se les ha asignado, competencias exclusivas que se les ha asignado a los gobiernos subnacionales, ellos pueden emitir una ley, cosa que antes no podían hacerse. Anteriormente, los gobiernos subnacionales no contaban con facultad de emitir leyes. Este es un cambio muy significativo en el nuevo régimen autónomo. Luego también se cuenta con una facultad deliberativa, la cual es la capacidad de debatir y tomar decisiones de forma consensuada. Es decir, al hablar de la facultad de deliberar, viene a ser esto, ¿no?
de que los distintos niveles de gobierno van a poder deliberar para ver cuáles son las mejores medidas que van a poder tomar para que se ejecuten las competencias que les han sido asignadas y para satisfacer las necesidades de la población. Entonces es esa capacidad que ellos tienen de debatir entre todos los miembros de una asamblea departamental o del consejo municipal para la creación de normativa. Y la facultad fiscalizadora, que viene a ser el control que se realiza. Como ustedes saben, a través de las leyes se van a ir asignando recursos al órgano ejecutivo. Entonces, lo que se va a hacer a través de la facultad fiscalizadora es principalmente velar por el buen uso y un manejo adecuado de los recursos que han sido asignados al órgano ejecutivo. Asimismo, tenemos dos facultades que han sido asignadas al órgano ejecutivo. Por un lado, la facultad reglamentaria, que viene a ser la posibilidad de emitir reglamentos en el marco de la ley, es decir, en el marco de la legislación que ha emitido el órgano legislativo o deliberativo, el órgano ejecutivo va a emitir su reglamento. Muchos lo conocemos, por ejemplo, del órgano ejecutivo del nivel central del Estado. Para emitir reglamentos, emite el decreto supremo. En el caso de los municipios, tienen sus decretos municipales. Y así, ¿no? En el caso del departamento, igual han generado decretos departamentales, por ejemplo. Entonces, son estas normas reglamentarias, esta facultad, perdón, reglamentaria, es la posibilidad de que los distintos niveles de gobierno puedan emitir la reglamentación de una norma. Y la facultad ejecutiva, que esta sí es una facultad un poco más amplia, ya que está vinculada a la potestad de administrar los recursos asignados y ejecutar la ley. Es decir, a través de esta facultad ejecutiva, lo que hacen los gobiernos es definir en qué van a gastar o cómo tienen que gastar los recursos que han sido determinados para el cumplimiento de una competencia. Y que los recursos que sean asignados sean administrados de una forma adecuada. Luego, como les decía, también un punto muy importante y relevante en el régimen autonómico de nuestro país es la competencia, pero la competencia enfocada en esta titularidad que ha sido asignada a los distintos niveles de gobierno para que puedan ejercer ciertas atribuciones específicas. Es decir, al hablar de competencia para el nivel central del Estado, para el departamento, para el municipio, es la asignación que se le ha dado de atribuciones específicas a cada nivel de gobierno. Estas atribuciones que se les ha otorgado sobre distintas materias se la puede entender mejor si vemos tres dimensiones: la dimensión territorial, la dimensión facultativa y la dimensión material. Como ven en el recuadro, acá tenemos de que al hablar de la dimensión territorial de una competencia, la dimensión territorial se referencia a que van a haber competencias que se van a ejecutar a nivel nacional, que son las asignadas al nivel central del Estado. Van a haber competencias que se van a ejecutar a nivel departamental, municipal o indígena, originario, campesino. Entonces, esto está vinculado a la jurisdicción. Es decir, en qué jurisdicción yo puedo aplicar mi competencia. Si yo le asigno una competencia al municipio, este municipio, en el caso del Alto, el municipio del Alto, solo puede ejecutar esa competencia en el municipio del Alto. Y si de alguna manera quieren que la ley que ha emitido el municipio del Alto sea acatada también en el municipio de La Paz, no lo podrían hacer porque esa ley solo es de cumplimiento en su jurisdicción. A eso va el tema de la dimensión territorial, a la jurisdicción que ha sido asignada a cada nivel de gobierno para que puedan ejercer sus competencias. Luego tenemos la dimensión facultativa, que hace referencia a lo que veíamos anteriormente, a las facultades que se han asignado a los distintos niveles de gobierno. Pero si bien teníamos, como les había dicho, 5 facultades, la facultad legislativa, deliberativa, fiscalizadora, reglamentaria y ejecutiva, para poder hablar de competencias únicamente vamos a referirnos a 3 de esas 5 facultades. Por un lado, la facultad legislativa, que es decir, que para poder ejercer nosotros una competencia, lo primero que tenemos que hacer es emitir la ley. Al emitir la ley, se va a hacer esto a través de esa facultad legislativa que ha sido asignada al órgano deliberativo o legislativo de cada nivel de gobierno. Otra es la facultad
fundamental al momento de ejercer una competencia es la facultad reglamentaria, que como les decía es esa cualidad, esa atribución que tienen los órganos ejecutivos de emitir la reglamentación. Y la facultad ejecutiva que viene a ser la ejecución de esa competencia, ¿no? Es decir, para hablar de la dimensión facultativa vamos a tener que siempre referirnos a esas tres facultades: la facultad de emitir la ley, que es la legislativa; la facultad de emitir la reglamentación, que viene a ser la facultad reglamentaria; y por último la posibilidad de ejecutar tanto esa ley como ese reglamento, que es la facultad ejecutiva. Entonces, en base a esas tres facultades es que se determina cuál es la dimensión facultativa para el ejercicio de una competencia. Y por último viene a estar la facultad material, que en sí está vinculada al sector. Por ejemplo, al hablar de competencias es más sencillo revisarlas desde un punto de vista sectorial. Es decir, vamos a ver las competencias que están vinculadas al medio ambiente. Y en base a eso, al ver todo el sector de medio ambiente, vemos de que un solo nivel de gobierno no debería hacerse cargo. Entonces, lo que se hace es distribuir responsabilidades, ¿no? A nivel central del Estado se va a encargar del régimen general de medio ambiente y biodiversidad; el gobierno municipal se va a encargar, por ejemplo, del control y gestión del medio ambiente en el nivel municipal, y así, ¿no? Vamos a ir viendo sectorializaciones para definir qué materias son las que se les va a asignar a los distintos niveles de gobierno. Para que se pueda entender mejor, yo quiero que vean que la competencia, si bien, como lo define la Constitución y la Ley Marco de Autonomía, es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución, si bien hace referencia solo a una titularidad, también esta competencia puede entenderse como una responsabilidad. Es decir, los gobiernos subnacionales y el nivel central del Estado, al haberles asignado una competencia, ellos son responsables de su ejecución. Por ejemplo, el municipio tiene competencias que están vinculadas al aseo urbano. En todo caso, si es que, digamos, vemos que las calles están siendo inundadas de basura, ahí habría una responsabilidad por omisión ante el alcalde o el mismo gobierno autónomo municipal, porque no estaría ejerciendo sus competencias por la cual se le ha asignado recursos específicos. Por otro lado, también vemos que la competencia se constituye en un habilitante. Es decir, bajo el mismo ejemplo, digamos que vemos que en La Paz, en el municipio de La Paz, no se está recogiendo la basura, pero el único gobierno que podría determinar que se recoja la basura va a ser el gobierno autónomo municipal, y no así el departamento o el nivel central. No podría decir ahora o obligar a que el nivel municipal recoja la basura, sino tendría que de alguna manera tratar de coordinar, pero no está habilitado ese nivel de gobierno para poder ejercer la competencia de ese urbano. Solo el gobierno autónomo municipal es el que estaría habilitado para eso. Entonces, por un lado, la competencia viene a ser la responsabilidad que se nos asigna para poder satisfacer las necesidades de la población en ese sector, y por otro lado también es un habilitante. Es decir, que si no tenemos la competencia sobre un determinado tema, no vamos a poder ejercer. Esto se ha dado mucho también en el departamento de Santa Cruz, donde se ha aprobado varias leyes de alguna manera vulnerando las competencias del nivel central del Estado. Recuerdo que hubo una ley que la habían denominado como de patrimonio natural, donde se establecía de que el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz era el encargado de dar autorizaciones para la explotación minera. Entonces, lo que ha hecho a nivel central ha visto esto, de que al hablar de autorizaciones para la explotación de minerales no es una competencia del departamento, ha impugnado esta norma, ¿no? Y la ha llevado hasta el Tribunal Constitucional, algo que todavía no se ha resuelto, pero sí estaba ejerciendo una competencia que no le había sido asignada, y por lo tanto ellos no estaban habilitados para poder ejercer. Entonces, para entender bien las competencias, tendríamos que considerar estos dos criterios fundamentales. Asimismo, para entender de una mejor manera, como les decía, la competencia viene a ser, puede entenderse de tres dimensiones: la dimensión jurisdiccional o territorial, la dimensión material y la dimensión facultativa.
Al hablar de jurisdicción, aquí tenemos un cuadro que más o menos muestra un poco de cómo se entiende la jurisdicción. Al hablar de jurisdicción nacional, como ven acá, es todo el mapa de Bolivia, es decir, al hablar de jurisdicción nacional vamos a hablar de todo Bolivia. Y al hablar de jurisdicción departamental, solamente el departamento. Y lo mismo pasa con la jurisdicción municipal, ¿no? Que solo va a ser en el territorio de ese nivel de gobierno. Al hablar de materia, como les había indicado, viene a ser esta sectorialización. Por un lado podemos hablar de educación, salud, trabajo, vivienda, medio ambiente, recursos naturales. Entonces, lo que se ha hecho en la Constitución es tratar de generar ciertos sectores y definir cuáles van a ser las atribuciones de cada nivel de gobierno. Por ejemplo, en el caso de salud se ha definido, por un lado, de que esta es una competencia que se debe ejercer entre todos los niveles de gobierno, tanto nivel central, municipal, departamental. Y por ende, lo que se ha definido es de que el nivel municipal, por ejemplo, se iba a hacer cargo de 2 niveles de atención en salud, el primer y segundo nivel, que no son de muy compleja o que no van a atender en sí a algunas enfermedades bastante complejas. Por otro lado, tenemos el departamento que va a tener los establecimientos de salud de tercer nivel, que ya vienen a ser para algunos productos de salud más complicados, ¿no? Y algunas especialidades en salud. Y el nivel central sí va a hacer cargo del cuarto nivel en salud, que ya es un nivel de alta especialidad, por ejemplo, una clínica especializada para un tratamiento nuclear en el marco de la medicina nuclear, por ejemplo, ¿no? Para atacar el cáncer y otros temas. Entonces, sí se ha tratado de hacer esta diferenciación en base a la materia o al sector de cada competencia, para no generar un conflicto al momento de tratar de ejercer estos sectores, ¿no? Sino que podamos distinguir de alguna manera que cada nivel de gobierno tiene competencias, pero es más fácil entender estas si es que sectorializamos o definimos una materia específica. Aquí es simplemente recordar, al hablar del ámbito facultativo, como les había dicho, tenemos que ver las facultades. En el caso del órgano deliberativo, la facultad fundamental para hablar de competencias es la legislativa. La facultad legislativa que viene a ser esta posibilidad de emitir leyes. Y por otro lado, al hablar igual de la dimensión facultativa, está la reglamentación, que es la que emite el órgano ejecutivo, y la ejecución de estas normas. Es decir, a través de la facultad de ejecutivo va a ejecutar tanto la reglamentación como la legislación que haya emitido ese nivel de gobierno. Ahora, para que entremos al régimen competencial, esta parte que hemos visto es todo lo referente al régimen autonómico, de qué es la autonomía, qué implica ser autonómico, qué facultades tienen los distintos niveles de gobierno. Es importante conocer el circuito del ejercicio competencial. Como les decía, al momento de ejercer una competencia, tenemos que valorar tres facultades: la facultad legislativa, la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. En el marco de estas tres facultades se va a poder evidenciar el ejercicio de la competencia. Es decir, si no hemos emitido la ley, si no hemos emitido las reglamentaciones, si no estamos ejecutando esa normativa, no estamos ejerciendo la competencia, y eso podría implicar responsabilidades para las autoridades en sí, ya que estarían omitiendo la satisfacción de las necesidades de la población en un determinado sector, ya sea en aseo urbano, como en los ejemplos que hemos visto, o puede ser en temas de salud, en temas de educación. Antes de entrar al régimen competencial, quizá alguien tenga alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá. Doctor, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. ¿Sí? Con respecto a lo que nos estaba hablando, ¿existe la posibilidad de que, digamos, por ejemplo, entre dos municipios compartan una competencia llegando a un acuerdo? Por ejemplo, en el caso del transporte público, y poniendo el ejemplo de La Paz y el Alto, ¿qué tal si entre los municipios de La Paz y del Alto llegan a un acuerdo en el que
pueden establecer el pasaje entre ambos municipios, digamos. ¿Se puede hacer eso o no se puede? Muchas gracias. Sí, Miriam, en base al régimen autonómico se ha determinado uno de los principios fundamentales, que es la coordinación. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno. En base a eso se ha creado un instrumento. El instrumento se llaman convenios intergubernativos, que yo creo que los vamos a ver por lo menos un poquito el día viernes. Pero estos convenios intergubernativos se constituyen en un contrato, o sea, por darle una similitud para que se entienda más fácil, viene a ser un convenio, un contrato que se firma entre, digamos, el Gobierno Autónomo Municipal del Alto y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, donde ellos se ponen de acuerdo en cómo van a ejercer la competencia. Estos convenios intergubernativos tienen rango de ley y son de cumplimiento obligatorio, es decir, si es que ellos quieren definir la regulación del transporte a través de la definición de un pasaje específico, lo pueden hacer y tendrían este convenio como respaldo. Es decir, si, digamos, el gobierno autónomo municipal del Alto o el de La Paz incumple este convenio, podría tener consecuencias legales de incumplimiento de este convenio para el gobierno autónomo municipal que lo estaría incumpliendo, ¿no? Ya sean responsabilidad penal o hasta responsabilidad también administrativa para el alcalde o para la persona que estaría incumpliendo. Entonces, sí hay la posibilidad de que dos niveles de gobierno se pongan de acuerdo, y es el instrumento donde se plasmaría esto sería un acuerdo o convenio intergubernativo. Como te digo, este convenio sí es uno de los instrumentos más importantes que se está dando en nuestro país, porque es muy utilizado. Si bien no lo estamos escuchando mucho, pero muchos niveles de gobierno lo que hacen es ponerse de acuerdo, en vez de emitir leyes, decretos, para viabilizar el ejercicio de sus competencias, lo que hacen es firmar un convenio intergubernativo que tiene esta suerte de contrato y que es ley para las partes, y en el marco de ese convenio poder gestionar mejor los recursos, no solamente para poderse de acuerdo en ejecutar una competencia, sino a veces para hacer proyectos más grandes. También lo utilizan esto mucho para la construcción. No sé si han visto, no es un ejemplo muy bueno, pero el caso UPRE. En el caso UPRE, lo que se ha hecho es generar convenios intergubernativos para construir canchas de fútbol, escuelitas, polideportivos y otras cosas. En este convenio lo que se hace es definir que, por ejemplo, el nivel central del Estado va a financiar un 70% del proyecto, y el nivel municipal lo que va a hacer es financiar el 30%. Entonces, al momento de hacer la construcción, ya se tiene claramente definidas las responsabilidades de qué es lo que va a invertir cada nivel de gobierno. Y lo bueno de estos convenios es de que en caso de que incumpla, por ejemplo, el nivel central del Estado, que incumpla el dar estos recursos que ha comprometido ese 70% para la infraestructura, lo que puede hacer, digamos, el municipio que es coparticipante de este proyecto es requerir el cumplimiento del convenio intergubernativo ante el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía lo que hace es hacer un débito automático, es decir, ni siquiera se necesita que la otra parte lo autorice, porque ya el convenio intergubernativo autoriza este débito automático. Entonces, lo que genera esta posibilidad de este débito automático es que retiren los recursos comprometidos para la obra y se los den al ejecutante, que podría ser ese municipio, ¿no? Y que no se pare la construcción. Entonces, sí es un instrumento muy importante ahora al momento de coordinar, en el cual se pueden apoyar varios niveles de gobierno para poder ejercer sus competencias de manera coordinada. Doctor, ¿y eso es igual o en qué se diferencia una delegación de la competencia? Ya, son dos figuras, como tú lo has visto, bastante similares. Sin embargo, tienen una diferencia algo leve. En el caso de los convenios intergubernativos, para la ejecución de planes, programas o proyectos, lo que se hace es definir un proyecto específico, es decir, la construcción de una unidad educativa o la construcción de un camino, ¿no?, de infraestructura caminera, pero es específica, determinan el tramo que se va a construir o determinan cuál es la unidad educativa, digamos, la unidad educativa Juancito Pinto, que va a estar ubicada en el municipio de Vinto de Cochabamba,
Solamente para eso se haría un acuerdo o convenio intergubernativo para la ejecución de planes, programas o proyectos. Solamente para ese proyecto. Pero cuando se habla de una delegación de competencias, lo que se hace es definir de que, por ejemplo, el nivel municipal o el nivel departamental, lo que hace, por ejemplo, al hablar de institutos técnicos y tecnológicos, igual en el ámbito de educación, es delegar de que el nivel municipal o el nivel central se va a hacer cargo de la infraestructura. Entonces, lo que va a hacer el nivel central es determinar si quiere construir 3, 4 o 5 institutos técnicos y tecnológicos. Es decir, no se le está dando la atribución por un proyecto específico, sino se le estaría dando la atribución por una temática no, por una temática específica, es decir, la construcción de infraestructura, pero sin darle la limitante de que va a ser solamente la unidad educativa Juancito Pinto, sino que ellos pueden determinar la construcción de una o más unidades educativas o institutos técnicos y tecnológicos. Entonces, la delegación no está limitada a un solo proyecto, sino es más amplia que la ejecución de programas o proyectos a través de acuerdo o convenio intergubernativo. Cabe aclarar que para hacer una delegación de competencias, también se va a firmar un convenio intergubernativo, pero su contenido es distinto al de un convenio para la ejecución de un plan, programa o proyecto específico. Quizá se logró entender o se necesita alguna aclaración más. Esto se da en proyectos de construcción de hospitales de tercer nivel, donde el gobierno central se va a encargar de una parte y el gobierno municipal de la parte de equipamiento y esa otra cosa. Sí, en sí lo que les indicaba es eso, ¿no? Lo que hacemos en el convenio intergubernativo, en este caso de ejecución de un proyecto específico que sería la construcción de un hospital, se define de que, digamos, el nivel central va a poner infraestructura, el 100% de la infraestructura, pero el equipamiento del hospital lo va a hacer el municipio o el departamento, si fuera tercer nivel, por ejemplo, ¿no? El departamento de Santa Cruz. En este caso, el nivel central tiene que financiar hasta que sea la infraestructura y el departamento puede definir que solamente va a ser el equipamiento. Eso está en el marco de las responsabilidades que se determinen en el convenio intergubernativo. Doctor, es cuando se ejecuta por un porcentaje, por ejemplo, cuando dicen vayamos a construir, por ejemplo, el Hospital Corea, va a ser el 70% ejecutado por el gobierno central y el 30% por el gobierno departamental. ¿Más o menos es así? ¿O es? Sí, en sí, cuando hablamos de coparticipación al momento de financiar un proyecto, es esa posibilidad de, por un lado, dividirnos el monto total, digamos que el hospital va a costar 100 millones de bolivianos, entonces podemos definir de que el nivel central lo va a financiar en un 70%, que sería 70 millones de bolivianos, y el municipio un 30%. Y esa es esa responsabilidad que tiene cada nivel de gobierno. Como les decía, en caso de que alguno de los niveles de gobierno incumpla al momento de ejecutar ese proyecto, se le puede hacer un débito, que va a ser de manera automática, que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sharon, ¿estaba levantando la mano? Sí, doctor. Mi pregunta, dentro del circuito de las competencias, ¿dónde está ingresando la parte de fiscalización, que también es importante? Porque mencionó arriba o más atrás que dentro de las competencias o de las facultades también está la parte de fiscalización de los recursos, ¿no?, que generan estos dentro de estos regímenes. Pero no lo encuentro en el circuito. ¿Por qué no es importante? No, gracias por tu pregunta, sí, lo voy a aclarar ahora mismo. En sí, la facultad fiscalizadora es una facultad de las más importantes, porque está vinculado al control. Como ustedes saben, hay muchos aspectos vinculados a la corrupción en los gobiernos, tanto a nivel central como en los gobiernos subnacionales. Pero esta fiscalización está enfocada a que el Consejo Municipal
de manera posterior generalmente haga una verificación de que se esté cumpliendo o no la ley. Es por eso que al momento de hablar del circuito competencial, solo hablamos de que si se quiere ejercer una competencia, es decir, por ejemplo, la competencia en salud, si queremos ejercer esa competencia, necesitamos que se haga la legislación, se emita la ley, que se emita la reglamentación, y eso va a posibilitar que se ejecute esa competencia. Y la facultad fiscalizadora entraría después de este circuito, es decir, una vez que se esté ejerciendo esta competencia, lo que vamos a hacer es controlar la buena utilización de los recursos públicos, pero no está entrando en el circuito del ejercicio efectivo de competencias, como el circuito competencial, porque necesitamos, para poder empezar a ejercer una competencia, solo estas tres facultades, ¿no? Como les decía, emitir la ley, emitir el reglamento, y esto nos va a posibilitar ejecutar. Y eso Doctor, lo vamos una pregunta más. Sí, sí. ¿La delegación de competencias siempre se va a dar o se da por la disponibilidad de recursos de una entidad o una, ¿cómo se llama? Un gobierno municipal? Perdón, ¿me podría reiterar? No escuché bien. Se le decía que la delegación de competencia siempre se da o se dará por la falta de recursos de uno de los, principalmente del gobierno municipal. Bueno, no siempre es la falta de recursos. Por ejemplo, yo he visto algunos casos donde se delega la posibilidad de otorgar personalidades jurídicas. Por ejemplo, anteriormente la otorgación de personalidades jurídicas departamentales lo hacía en primera instancia los municipios. Los municipios verificaban toda la información para que el departamento ya se encargue a través de, bueno, antes la prefectura se encargue de otorgar esta personalidad jurídica. Ahora, esta competencia de otorgar personalidades jurídicas a nivel departamental solo recae en los departamentos. Entonces el municipio ya no tiene la obligación de generar esta colaboración en la revisión de documentos, emisión de ciertas certificaciones. Entonces lo que hacen algunos departamentos es delegar la atribución a los municipios más alejados para que gestionen en primera instancia, por ejemplo, la otorgación o la revisión de documentos para que estos puedan ser remitidos al departamento. Entonces la delegación podría darse tanto en tema de gestión administrativa para facilitar a la población este tipo de trámites de personalidad jurídica, como también facilitar la ejecución de recursos. Respecto a la ejecución de recursos hay un proyecto que, bueno, se ha quedado en proyecto porque era bastante complejo, que estaba vinculado a la electrificación rural. Al hablar de electrificación rural, esta competencia ha sido asignada a los departamentos. Entonces, es decir, el departamento de Santa Cruz, para poder realizar la electrificación rural, tenía que invertir, tender el cableado, colocar los postes, para poder llegar a las poblaciones más lejanas. Pero esto debería afectado porque no tenía los recursos suficientes, porque el tendido de postes, ya sea monofásico o en mayores proporciones, genera un monto muy elevado. Entonces lo que ha hecho es también delegar ha intentado delegar estas funciones, o esta competencia, perdón, a los niveles municipales para que ellos puedan financiar la electrificación rural, porque estarían dentro de su jurisdicción, y ellos son los que se ven más perjudicados ante la ausencia de energía eléctrica y alumbrado público en área rural. Entonces sí es importante considerar que la delegación se puede dar por varios factores, tanto factor de gestión de recursos para facilitar el cumplimiento de competencias, como también el tema de facilitar a la misma población aspectos vinculados a la tramitación de cierta gestión de trámites, como te decía, la otorgación de personalidad jurídica, ¿no? Que están vinculados a la gestión pública, pero que no necesariamente implican la erogación de recursos. ¿Quizá alguien más tiene alguna consulta acá? Perfecto. Ahora nos quedan unos 5 minutitos, solamente para que
conozcan esto de lo que es el régimen competencial. Les voy a mostrar un poquito de cuáles son los tipos de competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Y ya mañana vamos a entrar a esto. De esta manera se va a entender mejor lo que es el circuito, ¿no? Como les decía aquí, y era una de las preguntas que me hicieron, el circuito del ejercicio de competencias, solamente tomamos 3 de las 5 facultades, la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, y esto es porque la misma Constitución Política del Estado determina que para poder ejercer estas competencias se va a considerar estas 3 facultades, la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva. Entonces, el régimen competencial que ha sido establecida por la Constitución Política del Estado y también por la Ley Marco de Autonomías y demás sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional, ha determinado que Bolivia cuenta con 4 competencias. Las 4 competencias son la competencia privativa, la competencia exclusiva, la competencia compartida y la competencia concurrente. En base a estos 4 tipos de competencias, se ha definido cuáles son las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Y es en base a estas competencias que vamos a poder determinar cuáles son las funciones que tiene tanto el nivel municipal como departamental. Y eso es lo que les aclaraba al inicio de la clase del día de ayer, de que lo principal ahora para poder entender el régimen autonómico de nuestro país es que se ha asignado competencias, y en base a eso ya no tenemos solamente que considerar la ley del nivel central del Estado, sino tenemos que considerar la normativa emitida por los distintos niveles de gobierno, tanto por el nivel municipal y departamental. Solo hablando del sector de tributos, tanto el nivel central del Estado tiene la posibilidad de emitir normativa de creación de impuestos, como también el nivel municipal y el nivel departamental. Esto es algo que vamos a ver a detalle ya en la siguiente clase. Ya les voy a detallar cada una de estas competencias, pero para que las puedan conocer son estas 4. Y estas 4 están claramente, si tienen curiosidad, establecidas en la Constitución Política del Estado, en el artículo 297. En el parágrafo primero y segundo es donde se determina y se explica muy brevemente qué es cada una de estas competencias. Ya les voy a explicar esto el día viernes, ya no quiero bombardearlos con esta información también, porque sí es bastante compleja y es un poco confusa, así que sí la vamos a repasar el día viernes y la vamos a reiterar también un poco el día lunes, para que ustedes puedan conocer. Antes de terminar con esto, sí quería hablarles un poquito de los foros. Tenemos 2 foros. Uno que se ha definido para el día martes y otro para el día jueves. Como ustedes saben, tienen ambos foros, los pueden contestar hasta el día domingo, si no me equivoco. Y bueno, en base a eso, si tuvieran cualquier duda me pueden comentar, solamente para que los conozcan. Si es que necesitan alguna explicación, les voy a leer las preguntas. El primer foro está enfocado al régimen autonómico, todo lo que hemos visto ahora, ¿no? El tema, la pregunta específica dice: considerando que en base al régimen autonómico actual se determina que los distintos niveles de gobierno cuentan con igualdad jerárquica enmarcada en las competencias que les fueron asignadas, ahora bien, en base a su criterio y experiencia, ¿usted considera que actualmente se llegó a implementar la autonomía en nuestro país? Y si existe igualdad entre los distintos niveles de gobierno. Esta primera pregunta del foro está vinculada a su criterio. Ustedes, en base a su experiencia, tal vez han coordinado algún tema o han visitado algún gobierno autónomo específicamente para hacer seguimiento a algún trámite, y bueno, y a todo lo que se está viendo en las noticias. En este foro lo que quiero es que pongan su punto de vista. Muy simple, no tiene que ser muy largo ni una explicación muy extendida, ¿no? Más bien lo más corto posible y más puntual posible, donde señalen si desde su criterio se está o no implementando la autonomía en nuestro país, o si aún falta implementarse.
o sea, no un criterio simple. Y el otro tema que está vinculado a a qué tipo de competencia permite la transferencia o delegación competencial. Analice según su criterio. Esto teníamos que verlo hoy, pero como, bueno, estamos avanzando, no hemos llegado a tocar el tema del régimen competencial, lo vamos a ver el día viernes. El día viernes les voy a indicar más o menos cuáles son las competencias en las cuales se permite la transferencia. En base a esto, a lo que vamos a ver el día viernes, y a este régimen competencial que les mostré ahora antes de cerrar la clase, es que van a poder ustedes saber en qué competencia se aplica la transferencia y delegación, y también van a poder contestar la pregunta del foro. Igualmente esto va a ser un criterio desde su punto de vista, porque lo que hace referencia a la pregunta es en qué circunstancias sería conveniente recomendar que se realice una transferencia o delegación competencial, es decir, ustedes van a, en base a lo que hemos visto en estas clases, es ver un sector, por ejemplo, salud o transporte, donde se ven bastantes dificultades en la gestión de infraestructura caminera. Entonces, ustedes igual un criterio muy sencillo, señalando por qué y en qué sector se debería hacer una delegación, considerando, por ejemplo, de que el nivel central tal vez no se está haciendo cargo de una manera adecuada de los hospitales de cuarto nivel, o digamos que el nivel departamental no tiene la capacidad suficiente para poder implementar hospitales de tercer nivel. Entonces, a eso va orientadas estas dos preguntas de los foros. Como les digo, simplemente es un criterio, no tiene puntuación cada criterio que ustedes digan, simplemente es conocer su punto de vista. Sí, lo que se califica es que participen en los foros. Entonces, espero que hayan entendido cada una de las preguntas, y si es que no tuvieran ninguna pregunta, bueno, ya nos veríamos directamente el día viernes. Una consulta, por favor. ¿Sí? En el foro nos está indicando que tenemos que hacer no máximo de 5 líneas, o entiendo mal. Sí, o sea, como les decía en la explicación, al momento de al momento de redactar su punto de vista, su criterio, lo más importante es que sean puntuales. Si es que se exceden de las 5 líneas o hacen todo o su opinión amerita ponerle en 10, 15 líneas o hasta una página, no va a haber ningún problema, igual yo la voy a considerar, la voy a analizar. Pero lo importante es eso, que sean puntuales, ¿no? Y para facilitarme, como somos a veces muchas personas en este curso, actualmente somos aproximadamente 20 personas, entonces se dificulta mucho la lectura de todas las opiniones, pero si se exceden de las 5, tampoco hay problema. ¿Ya? Está bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Perfecto. Entonces nos veríamos el día viernes, y bueno, espero que tengan un buen San Juan y que disfruten hasta el día viernes, ¿sí? Gracias, hasta luego. Bien, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Hasta el viernes, doctor.